Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos El terrible pecado de hacer tropezar a otro creyente, escrito por Matthew Henry. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería si le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran a lo profundo del mar. Mateo 18:6. Los cristianos más humildes son los mejores, los más parecidos a Cristo y los que gozan de mayor favor por Él. Ellos están mejor dispuestos para recibir la gracia divina y son los más aptos para servir a Dios en este mundo y disfrutar de Él en otro. Son grandes, porque Dios se fija en el cielo y la tierra para contemplarlos. Sin duda, aquellos que son más humildes y abnegados deben ser respetados y honrados en la iglesia, porque, aunque menos lo busquen, son los que más lo merecen. Cualquier bondad que se haga a tales personas, Cristo la considera hecha a Él mismo. Quien hospeda a un cristiano manso y humilde, lo acoge en su amor y amistad, en su compañía y cuidado, y se esfuerza por hacerle una bondad y lo hace en nombre de Cristo por amor a Él, porque lleva la imagen de Cristo. Sirve a Cristo porque Cristo lo ha recibido. Esto será aceptado y recompensado como una muestra aceptable de respeto hacia Cristo. Nótese que la tierna consideración que Cristo tiene por su iglesia se extiende a cada miembro en particular, incluso al más humilde. Jesús advierte a todas las personas, porque responderán a ella con el mayor riesgo, que no hagan daño a ninguno de los pequeños de Cristo. Esta palabra levanta un muro de fuego a su alrededor. El que los toca, toca a la niña de los ojos de Dios. Obsérvese, en primer lugar, el crimen que se supone: ofender a uno de estos pequeños que creen en Cristo. Su fe en Cristo, aunque sean pequeños, los une a Él y lo interesa en su causa, de modo que, al participar ellos del beneficio de sus sufrimientos, Él también participa del mal de los de ellos. Incluso los pequeños que creen tienen los mismos privilegios que los grandes, porque todos han obtenido una fe igualmente preciosa. Hay quienes ofenden a estos pequeños induciéndolos al pecado. Primera de Corintios 8:10 al 11. Contristando y afligiendo sus almas justas, desalentándolos, aprovechando su mansedumbre para hacer de ellos una presa en sus personas, familias, bienes o buen nombre. Así, los mejores hombres se han encontrado a menudo con el peor trato en este mundo. En segundo lugar, el castigo de este crimen. Se insinúa en esa palabra: mejor para él que se ahogara en lo profundo del mar. El pecado es tan atroz y la ruina proporcionalmente tan grande que mejor sería que sufriera los castigos más severos infligidos a los peores malhechores, que solo pueden matar el cuerpo. Punto 1. El infierno es peor que la profundidad del mar, porque es un pozo sin fondo y un lago ardiente. La profundidad del mar solo mata, pero el infierno es atormentador. Nos encontramos con alguien que tuvo consuelo en la profundidad del mar. Fue Jonás, Jonás 2:2 al 9, pero nunca nadie ha tenido el más mínimo grano o vislumbre de consuelo en el infierno, ni nadie lo tendrá en la eternidad. Punto 2. La condena irresistible e irrevocable del gran juez se hundirá más pronto y con más seguridad y atará más rápido que una piedra de molino colgada del cuello. Abre un gran abismo que jamás podrá ser atravesado. Lucas 16:26. La ofensa a los pequeños de Cristo, aunque sea por omisión, se señala como la razón de esa terrible sentencia. Apartaos de mí, maldito, que al final será la condenación de los orgullosos perseguidores. Nuestro Salvador habla aquí de las ofensas o escándalos en general.
Habiendo mencionado las ofensas de los pequeños, aprovecha la ocasión para hablar más en general de las ofensas, es decir, una ofensa, uno, que ocasiona culpa, que por seducción o temor tiende a apartar a los hombres de lo que es bueno a lo que es malo. 2. Que ocasiona dolor, que entristece el corazón de los justos. Ahora bien, en cuanto a las ofensas, Cristo les dice aquí, primero, que eran cosas ciertas. Es necesario que vengan tropiezos. Cuando estamos seguros de que hay peligro, debemos estar mejor armados. No es que la palabra de Cristo obligue a nadie a ofender, sino que es una predicción basada en una consideración de las causas. Considerando la sutileza y malicia de Satanás, la debilidad y depravación de los corazones de los hombres y la necedad que se encuentra en ellos, es moralmente imposible que no haya tropiezos. Dios ha determinado permitirlos para fines sabios y santos, para que tanto los que son perfectos como los que no lo son puedan manifestarse. Véase 1 Corintios 11:19 y Daniel 11:35. Habiendo sido dicho de antemano que habrá seductores, tentadores, perseguidores y muchos malos ejemplos, mantengámonos en guardia. Mateo 24:24 y Hechos 20:29 al 30. Segundo, que serían cosas lamentables y sus consecuencias fatales. Aquí hay un doble ay adjunto a las ofensas. Un ay para los descuidados, a quienes se les da la ofensa. Ay del mundo por los escándalos. Las obstrucciones y oposiciones dadas a la fe y la santidad en todos los lugares son la perdición y la plaga de la humanidad y la ruina de miles. Este mundo actual es un mundo malo. Está tan lleno de ofensas, de pecados, de trampas y dolores. Es un camino peligroso que recorremos, lleno de piedras de tropiezo, precipicios y guías falsas. Ay del mundo. En cuanto a los que Dios ha elegido, llamados fuera del mundo y liberados de él, son preservados por el poder de Dios del prejuicio de estas ofensas y son ayudados por encima de todas estas piedras de tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, 165. Ay de los malvados que voluntariamente ofenden, mas ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Mateo 18:2. Aunque es necesario que la ofensa venga, eso no será excusa para los ofensores. Nótese que, aunque Dios hace que los pecados de los pecadores sirvan a sus propósitos, eso no los protegerá de su ira. La culpa recaerá sobre los que ofenden, aunque también caigan bajo un ay los que la reciben. Nótese que aquellos que de alguna manera impidan la salvación de otros encontrarán su propia condenación más intolerable, como Jeroboam, el cual pecó e hizo pecar a Israel. Primera de Reyes 14:16. Este ay es la moraleja de esa ley judicial. Éxodo 21:33 y 22:6, que el que abrió el pozo y encendió el fuego fue responsable de todo el daño que siguió. La generación anticristiana, por la cual vino la gran ofensa, caerá bajo este ay por su engaño de los pecadores, segunda de Tesalonicenses 2:11 al 12, y sus persecuciones de los santos, Apocalipsis 17:1 al 6. Porque el Dios justo tendrá en cuenta a aquellos que arruinan los intereses eternos de las almas preciosas y los intereses temporales de los santos preciosos, porque preciosa a los ojos del Señor es la sangre de las almas y la sangre de los santos. Salmo 116:15. Los hombres serán tenidos en cuenta, no solo por sus acciones, sino por el fruto de sus acciones, el mal que hayan hecho. Cristo habla aquí de las ofensas dadas en particular. Primero, por nosotros contra nosotros mismos, lo cual se expresa cuando nuestra mano o pie nos ofende.
En tal caso, debe ser cortado. Mateo 18:8 al 9. Esto Cristo lo había dicho antes. Mateo 5:29 al 30, donde se refiere especialmente a los pecados del séptimo mandamiento. Aquí se toma de manera más general. Observe que esos dichos duros de Cristo, que son desagradables a la carne y la sangre, necesitan ser repetidos una y otra vez, y todo es bastante pequeño. Ahora observe, primero, lo que aquí se ordena. Debemos desprendernos de un ojo, una mano o un pie, es decir, de cualquier cosa que nos sea querida, cuando resulte inevitablemente una ocasión de pecado para nosotros. Nótese que muchas tentaciones prevalecientes para pecar surgen de nuestro interior. Nuestros propios ojos y manos nos ofenden. Si nunca hubiera un demonio que nos tentara, seríamos arrastrados por nuestra propia lujuria. Es más, aquellas cosas que en sí mismas son buenas y pueden usarse como instrumentos del bien, incluso aquellas que, a través de las corrupciones de nuestros corazones, resultan ser trampas para nosotros, nos inclinan al pecado y nos obstaculizan en el cumplimiento del deber. En tal caso, debemos, en la medida en que sea legalmente posible, desprendernos de aquello que no podemos conservar, sin enredarnos en el pecado por ello. Primero, es cierto, la lujuria interior debe ser mortificada, aunque sea querida para nosotros como un ojo o una mano. La carne, con sus pasiones y concupiscencias, Gálatas 5:24, debe ser mortificada. El cuerpo del pecado debe ser destruido. Romanos 6:6. Las inclinaciones y apetitos corruptos deben ser controlados y superados. La amada concupiscencia que ha sido enrollada bajo la lengua como un dulce bocado debe ser abandonada con aborrecimiento. En segundo lugar, las ocasiones externas de pecado deben ser evitadas, aunque con ello nos pongamos una violencia tan grande como la que sería cortarnos una mano o sacarnos un ojo. Cuando Abraham abandonó su país natal por temor a quedar atrapado en la idolatría de éste, y cuando Moisés abandonó la corte de Faraón por temor a verse enredado en los placeres pecaminosos de éste, hubo una mano derecha cortada. No debemos pensar que nada es demasiado caro como para desprendernos de él con tal de mantener una buena conciencia. ¿Con qué incentivo se requiere esto? Es mejor para ti entrar en la vida, manco, que teniendo dos manos, ser arrojado al infierno. Mateo 18:8. El argumento se toma del estado futuro, del cielo y del infierno. De allí se obtienen los disuasivos más convincentes contra el pecado. El argumento es el mismo que el del apóstol. Si vivimos según la carne, moriremos. Romanos 8:13. Teniendo dos ojos, sin brechas hechas en el cuerpo de pecado, corrupción innata como Adonías nunca desagradó. Primera de Reyes 1:6. Seremos arrojados al fuego del infierno. 18:2. Si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Véase Romanos 8:13. Eso es lo que se quiere decir con nuestra entrada en la vida mancos, es decir, el cuerpo de pecado manco. Y en el mejor de los casos, mientras estemos en este mundo, no está más que mutilada. Si se le corta la mano derecha al viejo hombre y se le saca el ojo derecho, si se destruyen sus políticas principales y se quebrantan sus poderes, está bien. Pero todavía le quedan un ojo y una mano con los que luchará. Los que son de Cristo han clavado la carne en la cruz, pero aún no está muerta. Su vida se prolonga, pero se le quita su dominio. Daniel 7:12. Y se le inflige la herida mortal que no sanará. Segundo, en cuanto a las ofensas que cometemos contra otros, especialmente contra los pequeños de Cristo, de las cuales se nos encarga aquí tener cuidado. Observemos, primero, la advertencia misma.
Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeños. Esto se dice a los discípulos. Así como Cristo se disgustará con los enemigos de su iglesia si perjudican a cualquiera de los miembros de ella, incluso al más pequeño, así también se disgustará con los grandes de la iglesia si desprecian a los pequeños de ella. Los que estáis compitiendo para ser el mayor, mirad que en esta contienda no despreciéis a los pequeños. Podemos entenderlo, en sentido figurado. Los creyentes verdaderos pero débiles son estos pequeños, quienes en su condición exterior o la estructura de sus espíritus son como niños pequeños, los corderos del rebaño de Cristo. No debemos despreciarlos, no debemos pensar con mezquindad de ellos, como corderos despreciados. Job 12:5. No debemos burlarnos de sus flaquezas, no mirarlos con desprecio, no comportarnos con desdén o desprecio hacia ellos, como si no nos importara lo que les sucedería. No debemos decir, si se sienten ofendidos, entristecidos y tropezados, ¿qué nos importa a nosotros? Ni debemos tomar a la ligera lo que los enrede y los confunda. Este desprecio de los pequeños es contra lo que se nos advierte ampliamente. Romanos 14:3 al 15 y 20 al 21. No debemos imponernos a las conciencias de los demás, ni someterlos a nuestros humores, como hacen quienes dicen a las almas de los hombres: inclínense para que pasemos. Isaías 51:23. Hay un respeto que se debe a la conciencia de todo hombre que parece consciente. Debemos tener cuidado de no despreciarlos. Debemos tener miedo del pecado y ser muy cautelosos con lo que decimos y hacemos, para que por inadvertencia no ofendamos a los pequeños de Cristo, para que no los despreciemos sin darnos cuenta. Hubo quienes los odiaron, los expulsaron, y sin embargo dijeron: sea glorificado el Señor. Isaías 66:5. Y debemos tener miedo del castigo. Cuídense de despreciarlos, porque es bajo su propio riesgo si lo hacen. Las razones para hacer valer esta advertencia. No debemos considerar a estos pequeños como despreciables, porque en realidad son considerables. No despreciemos a los que el cielo respeta, sino que los consideremos con respeto como sus favoritos. Para finalizar, Douglas Mood dijo al respecto: la necesidad de limitar la expresión de nuestra libertad por amor a Dios y a nuestros hermanos creyentes es el principio clave de este capítulo. Romanos 14. Nuestra cultura insiste en los derechos y es fácil para los cristianos llevar esa actitud a la iglesia. Pero la salud espiritual del cuerpo es mucho más importante que nuestros derechos. La libertad que Dios ha comprado para nosotros a través de su Hijo es un don precioso, pero es una libertad para vivir como Dios quiere, no como nosotros queremos. Lutero lo expresó bien en su famoso comentario sobre la libertad cristiana. Un cristiano es el señor más libre de todos, no sujeto a nadie. Un cristiano es el siervo más obediente de todos, sujeto a todos. Amén. Matthew Henry, predicador, autor y comentarista presbiteriano, nacido en Broad Oak, Flintshire, Gales, Reino Unido. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.